Ese que viste noquear de un gancho al hígado a su rival es el mexicano Neider Valdés Aguilar, quien es una promesa del boxeo mexicano, tiene 23 años y este jueves se la va a rifar. Neider viaja de México a Santo Domingo para enfrentar al invicto boxeador dominicano Eric el Mini Pac-Man Rosa por el título mundial vacante mini mosca de la AMB. El Mini Pac-Man está decidido a asegurar su segundo campeonato mundial porque ya fue campeón de la AMB de peso mosca y ahora quiere hacer lo mismo en mini mosca. Pero eso no va a ser tan fácil. Neider Valdés es un joven talento mexicano que está determinado a dar el batacazo en República Dominicana. Aquí hay un título de por medio y sabemos que el mexicano hará un papel digno este jueves 19 de diciembre, cartelera que la lleva a cabo Schwan Boxing en el pabellón de karate Centro Olímpico en República Dominicana. Ya estamos a unos días y hay que estar atentos a esta pelea porque va a estar buenísima. Quizás es de las peleas más esperadas en los mini mosca. Neider Valdés es un excelente boxeador. Su única derrota se la propinó otro mexicano, Eric Badillo. Eric Badillo también es otro mexicano que en cualquier momento va a ser campeón del mundo. Badillo noqueó a Neider en el round 5 en México. Neider es un fajador. Es de Monterrey, Nuevo León. Y por cierto, un saludo a nuestros amigos de Monterrey que nos ven. Neider es un buen fajador, tiene buena condición física, sabe boxear hacia atrás cuando se requiere. Tiene un récord profesional de 14 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, una derrota y 2 empates. Todas sus peleas han sido en México. Debutó en el 2018 y es el tercer clasificado por la AMB y en su BoxRec aparece como el número 33. Está bien clasificado y si le gana al Mini Pac-Man, es un hecho que Neider tendrá oportunidades mucho más grandes. La tarea no es nada fácil. Eric Rosa debutó en el 2020 y le dicen el Mini Pac-Man. Tiene 24 años y es la nueva estrella en ascenso de República Dominicana. Es de los mejores boxeadores que los dominicanos han sacado hasta el momento. Y se acaba de aventar un tirazo contra el mexicano Yudel Reyes el 5 de abril de este año. También en Santo Domingo, esa pelea contra Yudel Reyes estuvo muy buena y estos son algunos de esos momentos. El mexicano Yudel Reyes, Vic Saludar, el peruano Ricardo Atubilca ya le han exigido los 12 rounds al Mini Pac-Man, quien trae mucha mercadotecnia, pero vimos claramente contra Yudel Reyes que el Mini Pac-Man es vulnerable y tiene sus puntos débiles. Eric Rosa, el Mini Pac-Man, tiene un récord profesional de 7 peleas ganadas, 2 por nocaut y está invicto. Todas sus peleas han sido en República Dominicana. Tampoco nunca ha salido a pelear fuera de su país. Eso es muy importante. El dominicano nunca ha peleado fuera de República Dominicana. Lo están fogueando con miras a ser una gran promesa para el boxeo dominicano. Eric Rosa conecta muchos golpes, pero no tiene una fuerte pegada y no creo que Eric Rosa tenga el poder en sus puños para noquear a Neider. Creo que Neider noquea a Eric de Rosa y este puede ser uno de los últimos grandes batacazos del año. Vale mucho la pena seguir esta pelea de cerca. Eric Rosa fue campeón latino mínimo de la WBC en Puerto Rico y con esta oportunidad de pelear contra Neider quiere ir por un segundo campeonato mundial a costas de ganarle al mexicano. Quiere quedar en la historia del boxeo el dominicano. Es una pelea donde se juega mucho. Esta pelea es un punto de inflexión para ambos boxeadores. En Mini Pac-Man se hace doble campeón ganándole a un mexicano, aunque haya sido en su casa, tendrá mucho más valor comercial y si Neider gana lo mismo, las puertas a los grandes escenarios y las cifras millonarias serán abiertas al que gane este campeonato. Por eso es de vital importancia estar también suscrito a Richie Blog y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo para que podamos llegar a 100,000 suscriptores y apoyar a Neider como debe ser. Mi favorito para esta pelea es Neider, aparte de que es mexicano, este sí pega duro, es joven y tiene hambre, quiere hacerse un nombre y Neider quiere convertirse en el macho dominante de su división. Y de los mini mosca, vámonos ya a los super mosca para platicar del campeón Fernando el Puma Martínez, un argentino que mis respetos, hombre, la ha estado rompiendo, está invicto, tiene 17 victorias, 9 de ellas por nocaut, tiene 33 años, mide unos 57 metros, tiene brazos largos, su alcance es de 163 centímetros, se hizo mundialmente famoso el 7 de julio del 2024 al derrotar a la sensación japonesa
Kazuto Ioka en Japón. El argentino dio el batacazo en Japón ganando por decisión dividida. Fue a exponer sus títulos a Japón y salió ileso. El argentino pelea nuevamente contra el japonés el 31 de diciembre. Otra vez va a exponer sus títulos, otra vez va a ir a Japón. Expondrá sus títulos WBA e IBF Super Mosca, y en lo personal soy fan del Puma Martínez. Me encanta su boxeo fresco y descarado. Me gusta mucho su estilo. Creo que es un gran campeón y creo que si le gana a Ioka de nuevo puede darle muchos problemas a continuación a Jesse Bam Rodríguez. El Puma Martínez quiere pelear desde hace tiempo contra Bam Rodríguez y de hecho en sus redes sociales el Puma dijo que el Bam fue a verlo a pelear a Japón contra Ioka la primera vez y que después de verlo ganar ya no ha dicho nada de pelear contra él. El Puma contra Bam Rodríguez sería un tirazazazo, ¿no lo creen? ¿Qué opinan? Pues primero el Puma le tiene que pasar por encima otra vez a Ioka, quien sin empachos ha dicho a los medios que los cinturones no significan nada para él, que lo que quiere el japonés es venganza. Quiere vengarse por la humillación que el argentino le puso en su casa ante su gente, y de hecho esta pelea en Japón la están promocionando como la gran venganza. La primera pelea contra el japonés fue una guerra, pero los últimos rounds sin duda fueron del Puma. No quedó lugar a dudas que el Puma boxea mucho mejor que el japonés. El argentino es un gran campeón. Veremos qué sucede en esta pelea, que va a ser una de las mejores del año, y vamos a cerrar de hecho este año el 31 de diciembre con Puma Martínez contra Kazuto Ioka 2, que va a ser una explosión. Ioka, de 35 años, si pierde esta pelea su carrera está terminada, o se venga o se retira. Así lo ha mencionado el japonés en sus redes sociales. Ioka ha dicho a los medios que esta pelea, si la pierde, se retira para siempre del boxeo. El japonés tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, 3 derrotas, todas por decisión, y un empate ante el profesor Joshua Franco. Fernando Daniel Martínez sí le puede dar una buena batalla al Bam Rodríguez, pero lo sabremos después de pelear en Japón contra Ioka. ¿El argentino repite la hazaña de ganar en Japón? Yo creo que sí. Me gustaría verlo ganar en Japón este 31 de diciembre y me gustaría que se diera un encontronazo contra Jesse Bam Rodríguez. Y un saludo a nuestros amigos que nos ven desde Argentina y un abrazo a nuestros amigos y amigas que nos ven desde Texas. Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Diciembre cierra con todo, mis amigos, y también no podemos olvidar la revancha de Usyk contra Fury. Una pelea totalmente innecesaria, pero el ego de Tyson Fury no admite que haya un boxeador más grande que él. El gran Tyson Fury, que retiró al legendario Vladimir Klitschko, no puede ser apaleado por un guerrero cosaco, según él. Esta es otra pelea de revancha y de honor donde los cinturones son muy importantes, pero el honor de los guerreros trasciende por mucho el cinturón. Es uno de esos casos donde la pelea se vuelve personal, donde la pelea se vuelve un clásico, y esta rivalidad va a pasar a la historia como una enorme rivalidad. Mi favorito para esta revancha sigue siendo Alexander Usyk, que a mi gusto es uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Creo que Usyk le va a repetir la paliza al inglés y vamos a ver el retiro de Tyson Fury, porque después de esta pelea no tendría sentido seguir peleando para Fury. No si pierde. Tyson Fury, desde que peleó contra Francis Ngannou en el 2023 y desde que se asoció con el tío Turkis, no quiere salir de Arabia Saudita. Tyson Fury le halló el modo bien sabroso de ganar mucho dinero peleando en Arabia. Usyk aceptó la revancha porque sabe que este no es el Fury que le ganó a Vladimir Klitschko. Fury tiene un récord de 34 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut, una derrota ante Usyk, un empate ante Deontay Wilder en el 2018. Tiene 36 años, una efectividad noqueadora de más del 70%, mide 2 metros con 6 centímetros de altura y tiene 2 metros 16 centímetros de alcance. El campeón mundial IBO, WBC y WBO Alexander Usyk está invicto, y el ucraniano tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, mide 1,90 de estatura y tiene 198 centímetros de alcance. Es por mucho más técnico que Fury y tiene la mano lo suficientemente pesada para mandar a la lona a Tyson Fury. La pelea la podremos ver por DAZN. La cartelera en general está muy chida. De coestelar va el ucraniano Boachuk contra Ismael Davis. Mi pronóstico es que gana Usyk de nueva cuenta. ¿Y ustedes quién es su favorito? ¿Tyson Fury o Usyk? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Es un gusto leerlos. Y en noticias de último minuto, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que ya hace unos días les había comentado que Ryan García iba a pelear en Japón? Iba a tener una pelea de exhibición contra el campeón de kickboxing
Ruquiya Ampo, el que le dio una paliza a Manny Pacquiao. Esta pelea se iba a llevar a cabo el 30 de diciembre, pero Oscar de la Hoya presionó a Ryan García para no hacerlo, y al parecer las presiones rindieron frutos porque Ryan García sacó un comunicado hace poco donde dice que se lesionó y que por ese motivo su pelea contra Ruquiya Ampo, programada para este 30 de diciembre, queda oficialmente suspendida. El comunicado oficial dice que se lastimó la muñeca en su campamento y que no podrá pelear en Japón, y lo hace 15 días antes de su pelea. Muy desafortunado, supongo. Y ahora sí, mis amigos, terminamos este videoprograma compartiendo con ustedes este video que me encontré en mis redes sociales y muestra lo que no se debe de hacer jamás. ¡Qué vergüenza! Un pseudo aficionado le dio una cachetada al boxeador francés Bruno Surache después de haberle ganado a Jaime Munguía. ¡Qué vergüenza! Y todo fue captado por un fan. La verdad, qué horror, qué vergüenza este tipo de actitudes, y en este canal estamos en contra de estas bajezas. Qué mal se vio esta persona, muy mal por la persona que se atrevió a hacerle eso a Surache. Hay que saber ganar y también hay que saber perder. Aparte, quien lo hizo, pues qué cobarde, pues sabe que el boxeador no le puede responder. Es muy fácil molestar a un Rottweiler encadenado. Pésima y reprobable la actitud de este fan. No hay que ser así, por favor. Lamentable y muy antideportivo. ¿Y ustedes qué opinan de esta cachetada que le dio este pseudofan a Surache? ¿Merece ser llamado fan del boxeo? Yo creo que no. Escríbenos tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Y ahora sí, ya hemos llegado al final de este video, y si te ha parecido interesante o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por apoyarme con la edición de los videos, la logística y el trabajo de investigación. Es un gusto crear contenido para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.